Representante, gracias por atender a 6 AM. Buenos días. Muy buenos días, qué gusto estar acá y bueno, atento a cualquier inquietud. Bueno, ¿van a estar vigentes estos tributos por cuánto tiempo? Esta es una alerta que dejamos ayer en la presentación del informe que nos asignó la mesa directiva y en mi caso como presidente coordinador de la comisión, y es que el decreto de conmoción interior se expide por 90 días, es decir, 3 meses, el 24 de enero. Y el decreto que emite el último Ministerio de Hacienda, que además lo emitió pues un poco tarde porque no alcanzamos, nosotros teníamos 15 días para radicar el informe, lo radicamos el martes 12 de febrero y el decreto de Minhacienda se hace público el viernes. Y en este se establecen pues los tributos extraordinarios para recaudar cerca de 1 billón de pesos para atender la emergencia, en donde se ponen pues el 19% de IVA a los juegos de azar en internet y los tributos del 1% a exportaciones de hidrocarburos y petróleo, que es digamos la duda y un poco lo que siento que Minhacienda y el ministro Diego Guevara y el gobierno debe aclarar, es que la vigencia de ese decreto para esos impuestos dice al final que la vigencia es hasta diciembre del 2025. Entonces, no puede un decreto para unos impuestos que son para un caso específico, una emergencia localizada, extenderse más allá de la temporalidad de la conmoción interior, que hasta ahora es de 90 días. Y ese pues es el llamado un poco ayer entre las observaciones que hice en la presentación en la plenaria de la Cámara de Representantes, que aquí quedan, digamos, o es una inconsistencia o puede terminar siendo pues una ilegalidad esa extensión del tiempo de esos impuestos, siempre que tienen que determinarse es en el marco de la conmoción interior. Es decir, representante, que si el ministro Guevara, como nos dijo en Caracol Radio hace unos pocos días, ellos quisieran que los impuestos de manera temporal permanecieran hasta diciembre, lo que tendrían que hacer para no viciar el trámite es ¿qué? Exacto, entonces aquí hay varias cosas. Lo primero es que esa es una discusión distinta. Si los impuestos, por ejemplo, el IVA a los juegos de azar online, a las plataformas y aplicaciones para fútbol y estos, quieren que sean permanentes, entonces esa es otra discusión, digamos, y en eso podríamos estar de acuerdo muchos en el Congreso y demás, pero no puede usarse la conmoción interior para tratar de darle una extemporaneidad o alargar su aplicación vía este tipo de decretos. ¿Cuáles son las posibles salidas? 1, el gobierno puede prolongar la conmoción interior y eso sí va al Congreso, digamos. Ahí sí necesita la aprobación del Senado de la República, si lo quiere prolongar más allá de los 90 días. O 2, tiene que presentar en efecto una reforma tributaria donde pues modifique el tema de impuestos y de tributación en Colombia y puedan ponerle impuestos a este tipo de plataformas como estaba en la ley de financiamiento que se cayó, que estaban esta propuesta de ponerle impuesto a las plataformas, pero corre el riesgo, y en esto también es muy importante hacer el llamado, de que por querer, digamos, meterlo en este decreto, en el marco de la conmoción interior hasta diciembre, la Corte Constitucional pues lo tumbe. Por supuesto que existe ese riesgo. Representante, precisamente con ese hallazgo importante que usted comenta, dentro del informe que ustedes eventualmente le hagan llegar a la Corte Constitucional, ¿van a hacerle anotar o hacer caer en cuenta este importante dato? Es decir, queda la observación ayer hecha en el Congreso, no en el informe, porque el informe nuestro tenía 15 días y era hasta el miércoles 13 y nosotros lo radicamos el 12. En la presentación dejamos la observación que hasta el momento no había emitido decreto de impuestos extraordinarios Minhacienda, por lo tanto no teníamos que comentar, porque nuestra revisión y nuestras observaciones son lo que había publicado sobre lo que ya se había emitido, pero estos no. Entonces, por eso ayer, una vez revisados el viernes el decreto que salió en detalle, pues dejé esta observación porque me parece que realmente hay un riesgo. ¿Y cuál es el riesgo? Imagínense que el Pacto Catatumbo y todo el plan de atención humanitaria y social y el presupuesto adicional que está demandando la fuerza pública para atender esta emergencia requiere de esos dineros, de esos impuestos extraordinarios, en principio de ese 1 billón de pesos que esperan recaudar. Pero
si cometen un acto indebido en términos procedimentales, en términos legales, después lo tumba la corte y entonces el catatumbo se queda sin la plata y entramos entonces en una discusión de tirar responsabilidades, cuando aquí lo responsable es hacer la tarea bien para que el catatumbo y la conmoción interior sí tengan los instrumentos económicos para poder atender la emergencia humanitaria y de seguridad. Usted toca un punto que es fundamental y desde luego es el término que le concurría al Congreso para hacer llegar ese informe, pero no menos cierto lo es que podrían allegar un nuevo informe con relación específicamente a esos nuevos decretos para que la Corte Constitucional, al momento de evaluarlos, de hacer el examen, tenga en cuenta ese importante detalle. No, porque la ley es clara. 15 días tenemos de plazo una vez emitido el decreto y la mesa directiva conforma la comisión accidental. Lo que sí podemos hacer, y yo lo voy a hacer, es solicitarle a la Corte que quiero participar de la audiencia cuando esté en la revisión de constitucionalidad como invitado. Y allí, como presidente de la comisión accidental, haré, digamos, estos comentarios. Perfecto, equivale exactamente a lo mismo, pero es cierto que una cosa es el informe, desde luego que está ligado a esa fecha fatal, por así decirlo, en materia jurídica, y cierto es también que ustedes tienen la posibilidad, por ejemplo, mediante el mecanismo que usted señala, de darles información a la Corte que desde todo punto de vista es muy relevante. Oiga, representante, una inquietud que me hace llegar mucha gente. Todas estas empresas de apuestas habían hecho presencia en Colombia con unos contratos y unas condiciones que no se van a respetar con este impuesto. Muchas de estas plataformas funcionan afuera, pues se podrían ir, porque cuando hicieron cuentas de cómo iban a funcionar en Colombia, pues no tenían en cuenta lo que iba a pasar con los decretos de conmoción. Sí, por eso es un estado de excepcionalidad. Y pasa acá y pasa en muchos lugares, pero además estoy seguro que ninguna de las empresas de apuestas se va a ir. Estoy seguro, pues porque es un inmenso negocio y si hay negocio para otros, para los alimentos y demás que pagan impuestos, ¿cómo estos no van a pagar? Es decir, tendrán que ajustar su modelo de negocio o sus ganancias, pero estoy seguro, director, que no se va a ir ninguna del país por pagar el IVA, que es lo que paga. Sí. No vamos a apostar, pero yo sé que algunas sí están pensando en irse, claro, porque y manejar el asunto de otra forma, ya que legalmente se sienten un poco agredidas, porque entre otras cosas el ministro, como usted dice, dijo hasta diciembre y puede que, como hemos comentado, no pase, pero eventualmente sí podría suceder con otra prolongación del estado de conmoción. Claro, y hay un principio fundamental que es la seguridad jurídica. El que invierte en un determinado país parte de la base de un modelo económico que no puede ser variado de manera arbitraria. De acuerdo, pero no, estamos en un estado de excepcionalidad y eso, pues por eso este decreto, por eso la revisión, pero también les digo, pues el mercado va a ocupar eso. Si alguien se va, alguien lo va a llenar, mientras exista demanda. Y la demanda existe. Estas aplicaciones cada vez hay más. Entiendo que hay como 16 aplicaciones en este país donde se pueden hacer apuestas vía internet, vía online, y seguramente, pues esa es una crítica porque este país necesita dar seguridad jurídica a quien hace negocios en Colombia, pero también necesita pagar lo justo. Y la pregunta aquí de fondo es increíble que estos juegos, estas plataformas, este negocio no pague IVA, no pague ninguna tributación. Representante, muchas gracias por atendernos y por darnos su valioso punto de vista sobre este tributo y sobre los decretos de conmoción interior. Muchas gracias, muy amable. A ustedes, que estén muy bien, feliz día.